Gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias a Dios por este gran privilegio de estar aquí con ustedes, y el Señor control y Él nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, antes, como preámbulo, quiero comentarles un comercial. Anoche tuve la fortuna de estar en el inicio de una película que fue filmada aquí en Tijuana. Sí, se trata de un testimonio grande para la gloria de Dios, y la película se llama Los Traficantes, y les comento a manera de comercial. La niñita de una sobrina mía en esa película, y pues ahí voy corriendo al Secut, y fue anoche a las 7 ¿cómo se le dice? La premier de esta película. No está todavía en taquilla, se está por ahí moviendo. Es una película de mucha atención para que quienes tengamos oportunidad de verla en alguna ocasión, interesante para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Bien, tenemos por aquí un apoyo visual para que es un poco más en confianza, ¿de acuerdo? Hace 2 semanas el pastor me designó este tema, y ahorita les voy a comentar un detalle importante. Primeramente, dice aquí el video: portaos varonilmente. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Así es que Jonathan estuvo bien coordinado por el Espíritu Santo para que estuviéramos como varones comportándonos, gritando, y pues gracias a Dios también la voz se me afectó poquito, pero gloria a Dios, ¿verdad? Portaos varonilmente. El siguiente, de favor. Gracias, perfecto. Bueno, muy bien. La base de esta palabra, de este mensaje, está en 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así es que yo les voy a pedir que le digan a su compañero de a un lado, dígale: pórtate varonilmente. Díganselo, pero con voz de varones. Pórtate varonilmente. Y ahora devuélvansela al otro y diga: tú también. Hace 2 semanas que el pastor me confirmó que iba a compartir el día de hoy, y me decía: oye, ¿no te vas a quedar a la cena? No, pastor, me tengo que ir a apoyar a mi esposa, y voy a ir a la lavandería. Y después que me dio el tema, me dice: comportaos varonilmente. Híjole, me fui con el pensar, dije: caray, ¿qué me quiso decir el pastor? Pero ponemos a pensarnos realmente cómo es comportarnos varonilmente, y desde cuándo empezamos a aprender a comportarnos varonilmente. Me gustaría el siguiente. Fíjense bien, cuando éramos niños, ¿cuáles eran nuestros juguetes en la infancia? Me gustaría el siguiente. Ese era el juguete con el que tú jugabas, y jugaban a las luchas y golpearse, etcétera. Bueno, antes tenemos ahí a la izquierda un varón, que es el Ken, ¿verdad? O se familiarizan más con estos monos que que aguantan más rudeza, ¿no? ¿Con qué jugaban más? ¿Con un Ken o con unos monitos más rudos, más varoniles, ¿no? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Obviamente este muñequito, el Ken, fue diseñado para niñas, ¿no? Y juegan más delicadamente y aguanta menos, y queremos hacerlos jugar rudamente, pues se va a desbaratar el monito. Pero fueron diseñados para los niños. Otros juguetes, cuando éramos niños jugábamos juguetes más rudos, ¿verdad? Y vamos a la siguiente. Ese es muy importante. Vamos a comentar comúnmente cómo idealizan las mujeres a los hombres, ¿no? Si tú le preguntaras a tu esposa: oye, ¿cuál es el hombre ideal para ti? Y pues nos empiezan a quitar barriga, nos empiezan a poner un poco más fornidos, y no sé, y entonces nos cambian la figura completamente a la que tenemos verdaderamente. Y entonces, ¿cuál es el ideal de ellas? Nos quieren ver así. Ahora, si tú cuando eras niño jugabas con los Ken, pues obviamente en este momento te quieres ver así. Pero, ¿qué sucede
en nuestra mentalidad desde niños, como fuimos siendo formados, como niños estábamos siendo enseñados, y la naturaleza que puso Dios en nosotros fue una actitud más varonil, ¿no? Como decíamos, de niños, con juguetes más fuertes. Entonces, naturalmente, ¿cómo queremos vernos? ¿Cómo te idealizas tú en lo personal? Ahora, cuando dices, ¿cuál es mi figura que quiero tener enfrente de mi familia, enfrente de mi esposa? ¿Con cuál te identificas más? ¿Con los individuos que estaban antes o con un individuo así, no? ¿Qué quiere decir? Que quieres verte realmente como el hombre fuerte, como el hombre varonil, el hombre que saca la casta por la familia, y simplemente lo vemos como un ejemplo en estos días, ¿no? Vamos a suponer que tú llevas a tu familia a caminar al parque y de repente sale algo actual, un perro pitbull, y sale y quiere atacar a tu familia. ¿Qué es lo que vas a hacer? No te vas a esconder atrás de tu esposa o de tus niños y pues a ver a quién le toca, ¿no? Sino que realmente quieres actuar así. Dios nos puso una naturaleza varonil a cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver a la siguiente. Pero ahora, lo importante, ¿cómo quiere Dios que nos veamos nosotros varonilmente? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos en forma varonil? Y esa es la pregunta, eso es lo importante que vamos a tratar de analizar ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué, en primer lugar, quiere Dios que nos comportemos varonilmente? Esa es la palabra. ¿Y qué significa eso? Que nos comportemos varonilmente. ¿Alguien no entiende eso? Todos lo entendemos, ¿verdad? ¿Cómo quiere Dios que entendamos esto? Tenemos el ejemplo de David, el rey David. David, cuando era joven, que se presentó ante el ejército, que estaba listo para la guerra y que estaba un enemigo grandote, gigante, estaba un enemigo muy diestro para la batalla y tenía tantos días. Para quienes estuvimos ayer en la iglesia, el pastor nos predicó precisamente de esto, ¿no? De David cuando era joven y se presentó a un gigante. ¿Qué sucedía en ese tiempo? David se presentó en el lugar exacto cuando iban a estar listos para la guerra. Y David presenció, fue testigo de cuando este gigante se puso al frente y desafió a todo el ejército de Israel, y que les hablaba y los intimidaba cada día. Y dice la palabra de Dios que eran durante 40 días y 40 noches estuvo él ahí intimidándolos completamente. Y pues al parecer la escena que encontró a David no era una escena adecuada para los varones, el ejército de Dios, y no era una completa escena de comportamiento varonil, sino que, vamos a la siguiente, por favor, sino que David, primeramente al presentarse ahí, tuvo un coraje, tuvo una actitud, la verdad que él se sentía sumamente indignado de que como una persona estaba intimidando a todo el ejército, ¿sí? Estaba el ejército contrario, pero Goliat estaba ahí intimidándolos a todos y no había nadie que se atreviera a enfrentarle. Y al momento que llegó David, yo pienso que David sacó toda la parte varonil de él, ¿sí? Siendo aún joven, sacó toda la parte varonil y les empezó a incitar a todos, a los del ejército. ¿Cómo es posible que este individuo, este incircunciso, decía, cómo es posible que este individuo esté intimidando a todos el ejército de Israel? Y yo pienso que actuó con indignación y con coraje y alzó la voz y diciéndole, no es posible que este individuo está intimidándoles a todos. Y entonces sacó realmente la parte muy varonil que había en él, pero confiado precisamente en que Dios estaba con él. Tenía la fe en Dios. Y fue tanto el alboroto que empezó a armar David que se fue con un grupo y se fue con otro grupo, y era tanto la forma que estaba realmente motivándolos, tratándolos de motivar y sacarle el coraje de todo el ejército, que fue oído inclusive por el rey
del ejército de Israel por Saúl. Imagínense realmente todo el escándalo que estaba haciendo David, de manera que fue escuchado y mándemelo traer para acá. Y yo creo que no solamente el rey Saúl, sino también hasta el mismo Goliat, que estaba retando al ejército de Israel, estaba acostumbrado que durante 40 días y 40 noches los estaba intimidando y nadie respondía. Pero yo pienso que empezó a ver por ahí que había alboroto y tal vez muy en su interior empezó a preocuparse. Caray, ¿a poco ya hubo alguien que se va a atrever? Empezó a pensar, Goliat, yo pienso, será más grande que yo, será más fuerte que yo, tendrá más adiestramiento que yo, ¿cómo me va a ir? Empezó a preocuparse en su interior y créanme lo que así pudo haber sido. David, en primer lugar, tuvo la fe en Dios, por favor. También estuvo pensando David en el celo de la autoridad de Dios sobre el ejército de Israel. Justamente aquí estábamos cantando ejércitos derribaré y estábamos realmente declarando algo que hay en nuestro interior. Somos el ejército de Dios y por lo tanto tenemos esta autoridad que nos ha dado Dios para derribar batallas, como ya ven, como estábamos cantando y saltando, ejércitos derribaré, y hacíamos la señal de derribar el ejército contrario. Y esa es la actitud que tenemos que estar buscando nosotros como varones, que estar teniendo como varones. Entonces David tenía el celo de que la autoridad de Dios estaba sobre el ejército de Israel y por lo tanto eso le estaba causando indignación, que no había esa actitud en el ejército de Israel. Y la siguiente, por favor. También David tenía seguridad en la experiencia que él había tenido anteriormente con Dios. Él se dedicaba a ser pastor de ovejas. Él estaba allá en el monte, en el campo, allá solo, con los animalitos indefensos, y él se había enfrentado a diversas situaciones y Dios le había ayudado, Dios lo había librado de todo ese tipo de situaciones. Entonces, por lo tanto, David estaba seguro plenamente de que Dios, como lo había librado en las situaciones anteriores, así iba a estar en la siguiente, por favor. Así, con esa seguridad, se iba a enfrentar a la próxima situación. El próximo reto era enfrentarse al gigante y por lo tanto esa seguridad estaba en David. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿de qué manera nos tenemos que comportar? Cada uno de nosotros, ¿a qué estamos llamados a ser comportados varonilmente? ¿Estamos preparados para hacer frente a cualquier situación? ¿Estamos preparados a hacer frente a enfermedades, a hacer frente a situaciones tan diversas que se nos presentan? ¿Estamos preparados para ser varonilmente comportados ante esas situaciones? Tenemos ese ejemplo. Lo primero que quiere Dios es que nos comportemos varonilmente, textualmente, como dice la palabra. Ahora, sin embargo, así vamos a hacer ante nuestra esposa y ante nuestras hijas o hijos. Vamos a ser bravucones también con ellos. La palabra de Dios nos enseña otras cosas. ¿Cómo nos vamos a comportar varonilmente? Bueno, aquí vemos en esta imagen a David, después de tener toda esa seguridad, listo para presentarse y enfrentar al gigante, ¿verdad? Sacó las agallas realmente, como decimos comúnmente, para enfrentarse y tuvo toda esa seguridad. Ahora sí, ¿cómo Dios quiere que nos comportemos varonilmente? Decíamos, ante nuestra esposa, ante nuestros hijos o nuestras hijas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Primeramente dice la palabra de Dios, primera de Pedro 3:7, en una primera parte de ese versículo dice que vivamos con nuestra esposa sabiamente. Y aquí dice la palabra de Dios, con sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios y por lo tanto, como varones, comportándonos varonilmente, tenemos el deber y tenemos que tomar la actitud líder en nuestro hogar, de buscar
el conocimiento y la sabiduría en la palabra de Dios. Si tenemos nuestra Biblia en nuestra mano, somos los que estamos más obligados a buscar y a escudriñar las Escrituras. Porque dice la palabra de Dios en Efesios 4, versículos 14 al 15, para que no seamos, en el slide, de favor, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, nuestra sabiduría la vamos a buscar en la palabra de Dios, y ahí para que no estemos como niños fluctuantes. Y muchas de las veces quisiera Dios que no nos comportemos como niños nosotros, sino varonilmente, como líderes, con una actitud verdaderamente al frente de nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo? Dice también la palabra de Dios en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Es decir, no tenemos que ser bravucones como David fue ante el gigante, ni como nosotros tenemos que ser bravucones ante las situaciones, ante los problemas, como decíamos, ante un perro pitbull que se presente a atacar a nuestra familia, sino que con nuestra esposa tenemos que ser tranquilos, humildes y no ser ásperos con ellas. Y la siguiente dice la palabra de Dios en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere Dios que como hombres de nuestra casa, como varones, como comportados varonilmente, realmente estemos al frente de nuestra familia y que estemos dispuestos inclusive a entregar nuestra vida por nuestra familia. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia en general somos la esposa de Cristo, y así es el ejemplo que Él nos pone para que nosotros como esposos también seamos entregados a nuestra familia. ¿De acuerdo? Esa es una actitud, esa es otra de los aspectos que quiere Dios que tengamos a la hora de comportarnos varonilmente, que entendamos perfectamente lo que tenemos en nuestro papel como líderes y como esposos. Ahora, la siguiente actitud que debemos tener, dice la palabra de Dios en la misma primera de Pedro 3:7, pero ahora en la parte B, que le demos continuamente honor como a vaso más frágil. Y bueno, aquí la palabra de Dios dice exactamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí me detengo poquito porque yo le preguntaba al Señor, pero ¿en qué aspectos son más frágiles las mujeres? Y a la hora de la enfermedad ellos son más fuertes que nosotros muchas de las veces. Ellas están enfermas y de todas maneras se levantan y cumplen sus responsabilidades ante los hijos, ante la casa, y nosotros nos da alguna gripa y ya estamos en cama y ya no estamos muriendo muchas de las veces. Yo le decía, Señor, ¿en qué aspectos realmente son más frágiles? Y aquí me está enseñando el Señor algo muy importante. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Habla de una actividad continua, habla de una actitud continua que estamos teniendo delante de nuestra esposa. Es decir, a la hora de que estamos dándole honor continuamente, estamos construyendo la siguiente imagen. Estamos construyendo como un vaso frágil, un vaso de cristal. Nuestra relación con ella la estamos construyendo y es un vaso frágil. ¿Y qué sucede? A la mera hora que nosotros llegamos a cometer algún error, ese vaso se quiebra y queda destruida esa relación. Y por eso llega a suceder muchas de las veces que cometemos nuestra falla delante de nuestra esposa y se les olvida todo se olvida. Es decir, si hace un año tú le compraste un ramo de flores de 1.5 metros de alto, o si tú le compraste un vestido de $100 o de 500 pesos, qué sé yo,
se le olvida todo porque la relación que tuvimos con ella fue desquebrajada. Entonces, a la hora de comportarnos varonilmente tenemos que cuidar que esa relación que estuvimos cuidando con ella, que estuvimos llevando con ella, no sea quebrada, sino que la cuidemos como un vaso frágil completamente. Tener cuidado de que no sea quebrado, porque a la hora de que una vez que fue quebrado un vaso, no podemos agarrar y pegar todas sus partes y pretender que todo sigue igual, sino que no es posible. Tenemos que empezar a construir otra vez y empezar a cuidar nuestra relación con nuestra esposa y construirla como un vaso frágil completamente. Y con inteligencia, como Dios nos ha enseñado, con la sabiduría, para que este vaso no sea quebrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros en eso? Esa es otra de las actitudes que quiere Dios en nuestro comportamiento varonil, con ellas cuidándolas como vaso más frágil. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué otra actitud quiere Dios de nosotros para comportarnos varonilmente? ¿Estamos preparados para pedir perdón? ¿Tenemos la valentía suficiente para pedirle perdón a nuestra esposa cuando nos equivocamos, cuando fallamos con ella, cuando fuimos ásperos con ella, contrario a lo que dice la palabra de Dios? ¿Tenemos el valor para pedirle perdón o nos da pena o qué es lo que sucede en nuestra mente? Fíjense bien algo muy importante en la siguiente, de favor. El autor de un libro que se llama Amor y Respeto, Emerson Eggerichs, no lo puedo pronunciar muy bien su apellido, pero algo así más o menos como Eggerichs, dice que los varones tenemos el código del respeto impregnado en nuestra condición humana. Dios nos hizo así. Dios nos creó con una necesidad de ser, dicen algunas personas, dicen de ser reconocidos. Pero la palabra de Dios también nos enseña que tenemos la necesidad de ser respetados. Y ese código que tenemos en nuestro interior nos hace sentir dificultad de pedir perdón, porque el código de honor que tenemos en nuestros genes, en nuestra naturaleza de hombres, nos hace difícil el humillarnos delante de nuestra esposa y pedirle perdón. Pero realmente en este mismo libro, este varón nos enseña a que tenemos que tener la valentía para enfrentar a la situación, a nuestros errores, a nuestras fallas y acercarnos a pedir perdón. Y esa es una actitud varonil también delante de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos? Dice la palabra de Dios también, que somos ministros de la reconciliación y por lo tanto tenemos nuestra obligación de buscar una reconciliación continua. La relación en nuestra familia debe ser mantenida en forma continua y al momento de que nos enfrentemos en la necesidad de pedir perdón, ser valientes para hacerlo. Y la actitud, primeramente, es reconocer. Para poder pedir perdón necesitamos reconocer que tuvimos falla, que nosotros fallamos, que nosotros cometimos errores y ese reconocer se necesita realmente valor. Lo siguiente que necesitamos es arrepentirnos y arrepentirnos con una actitud, con un deseo y con una mentalidad de tratar de no cometer nuevamente estos mismos errores y repetirlos continuamente, sino que tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. Y lo siguiente, el tercer paso después de eso, entonces sí, ya estamos listos para ir y pedir perdón. ¿Estamos preparados para manejar esta continua actitud de reconciliación con nuestra familia, con nuestra esposa? Esa es la actitud varonil que quiere Dios de nosotros. Amén. ¿Cuál es otro aspecto que quiere Dios de nosotros como varones para comportarnos varonilmente? Que seamos cabeza, que seamos líderes, que seamos sacerdotes,
delante de Dios, que seamos sacerdotes al frente de nuestra familia y que tengamos una actitud realmente de búsqueda de nuestra reconciliación de la familia para con Dios. Fíjense, en primer lugar, Job, nos enseña la palabra de Dios que Job todas las mañanas se levantaba y ofrecía holocaustos, ofrecía sacrificios a Dios por aquella clase de pecados que tuviera su familia, su esposa o él mismo. Por si acaso hubieran cometido algún pecado oculto, él todos los días se levantaba y ofrecía holocaustos a Dios. Nosotros, como sacerdotes, delante de nuestra familia y delante de Dios, nuestra actitud como líderes debe ser esa búsqueda continua de Dios. David, como decíamos al principio, la actitud que tuvo de seguridad y de dignidad delante del enemigo fue porque él estaba impregnado de Dios, porque él desde que era pequeño, desde que era niño y jovencito, el que era pastor de ovejas, él estaba continuamente en una relación con Dios. Y nosotros como líderes y como sacerdotes tenemos que buscar, así como Job también, nuestra actitud, nuestro liderazgo en la búsqueda de Dios. Dice Primera de Corintios 4:1, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa es una actitud que debemos buscar continuamente nosotros como líderes en nuestra familia. Esta es la actitud varonil también que busca Dios de nosotros. Ahora también como sacerdotes, como nos dirigía aquí Jonathan, que nos dirigía, levanten sus manos, brinquen, griten, y tenemos que dejar a un lado la pena, dejar a un lado nuestra actitud y levantar nuestras manos y adorar a Dios y buscar como sacerdotes realmente ese liderazgo que quiere Dios que tengamos. Aquí precisamente dice la palabra de Dios en Números 18, cómo los sacerdotes tenían que escoger lo mejor de la ofrenda, lo mejor del sacrificio, lo mejor del becerro, y tenía que ellos escogían porque así le agradaba a Dios, una ofrenda selecta, lo mejor del becerro, ofrenda elevada, escogiendo el pecho, escogiendo la espaldilla, ofrenda elevada y ofrenda mecida. Y cuando nosotros levantemos nuestras manos como sacerdotes, buscar esa actitud, esa ofrenda que nosotros podemos ofrecer a Dios también como sacerdotes. Al levantar nuestras manos estamos rindiéndonos delante de Dios como la persona que tiene pues alguien que tiene. Les voy a comentar como un ejemplo. Yo me acuerdo hace varios años hubo un líder narcotraficante por aquí en Tijuana que fue capturado en una cancha de fútbol americano, y ahí fue capturado por los soldados, y en medio de la cancha él estaba arrodillado y con las manos levantadas. Y nosotros a la hora de rendirnos delante de Dios, aquí estoy, Señor, yo ya no puedo. Y en ese caso esta persona estaba ahí, ya estaba totalmente perdido, ya no tenía ninguna escapatoria, ya no tenía manera de defenderse, ya no tenía ninguna salvación ante los soldados, y él estaba ahí de rodillas con las manos levantadas. Nosotros también algunas de las veces ya estamos rendidos por las situaciones y podemos levantar nuestras manos delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy, me rindo, ya no puedo con las situaciones, y ahora sí, Señor, levanto mis manos en rendición. También dice la palabra de Dios que en una de las ocasiones Moisés estaba orando por el ejército de Israel porque estaban en batalla, y cuando él levantaba sus manos, el ejército iba venciendo a los enemigos, pero se cansaba y bajaba las manos y empezaban a perder nuevamente, y ya descansaba, levantaba las manos otra vez orando a Dios, y el ejército nuevamente venía a la victoria. Y entonces nuestra actitud al levantar las manos viene siendo también para encontrar la victoria delante de Dios. Y tenemos que estar listos para el levantar las manos. No nos quita la actitud varonil que tenemos.
el saltar y gritar delante de Dios en las alabanzas, en la adoración, no nos quita lo varonil y podemos estar como sacerdotes presentando también nuestra ofrenda, así como los sacerdotes presentaban lo más selecto de la ofrenda delante de Dios. Y esta es la actitud que quiere Dios de nosotros como varones, comportarnos varonilmente, pero quitar la pena, quitar la vergüenza y levantar nuestras manos y adorarlo como líderes que somos de nuestra familia. Y esta es la actitud que quiere Dios de nosotros. Buscar el reino de Dios y su justicia para que nuestro liderazgo sea permanente en nuestra familia, comportarnos varonilmente delante de Dios. Y este es el mensaje que les quise compartir, mis hermanos. Quiere Dios que seamos comportados varonilmente, pero en toda la perspectiva de Dios, en todo el aspecto que busca Dios delante de nosotros, como líderes, como sacerdotes, como cabeza de familia, pero a la vez, ahora que esta semana, en este fin de semana, es la semana del amor y la amistad, el día del amor y la amistad, que también no seamos ásperos con nuestra esposa, sino que busquemos delante de Dios esa sabiduría para ser entregados en amor a nuestra familia. Esa también es una actitud varonil. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que nos llevamos de tarea en esta semana, mis hermanos. Buscar esa voluntad de Dios en nuestra vida, comportarnos varonilmente, comportarnos delante de Dios y no tener miedo de perder nuestra actitud varonil como líderes de nuestra familia, entregando todo y buscando a Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Este es el mensaje. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues creo que de alguna manera llevamos una buena enseñanza en esta noche con lo que escuchamos, y a veces, sobre todo en esta temática de lo varonil, podemos estar confundiendo. A veces pensamos que como hombres tenemos que ser bien machos, ¿verdad? Y la verdad es que hay actitudes, como acabamos de ser enseñados, en donde podríamos usar frases que conocemos, como el hecho de que nos dicen que lo cortés no quita lo valiente. Así es de que ahí vamos, y yo sé que esto ha llegado a la vida de cada uno de nosotros. Nos llevamos esta enseñanza, sabemos que es enseñanza que viene de parte de Dios, y debemos aplicarlo a nuestra esposa, a nuestros hijos. Podemos inclusive todos estos principios aplicarlos en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, con nuestros empleados o con nuestros patrones, ¿verdad? Dependiendo en dónde nos estamos desarrollando. Así es de que llévese estas palabras, y seguimos en esta serie interesante. El próximo lunes continuaremos con el siguiente aspecto de este pasaje que estamos teniendo como base para el bosquejo de estudio. Así es de que no se pierda, prepárese para el próximo lunes estar aquí continuando con esta enseñanza. Vamos dando gracias a Dios y dándole gracias a Dios por el alimento que estaremos tomando, y le pasaré el micrófono a Gilberto para que les dé los avisos de lo que está en puerta. Gracias, Padre, te doy por la vida de cada uno de estos varones, mi Dios, que ellos vienen buscando de ti, buscando tu rostro, y yo sé que tú sales al encuentro, Padre. Y aprovechamos este momento, Padre bendito, para interceder, para pedir para a todos aquellos que en esta noche vengan con algo de enfermedad que les esté agobiando, algún dolor en su cuerpo, Padre, para que tú traigas sanidad sobre de ellos en el nombre de Jesús. Que si vienen preocupados, a lo mejor una necesidad económica porque las finanzas no van como debieran, o
una falta de empleo, Señor, para que tú proveas, mi Dios, ese empleo y esa estabilidad financiera en sus vidas, Padre, que tú bendigas su familia, que ellos sean bendecidos por tu presencia en su entrada y su salida, como dice tu palabra, desde ahora y para siempre. Guárdales en el hueco de tu mano. Te damos gracias por lo que estaremos tomando de alimentos, sabiendo que viene de ti. Te damos gracias por ello, pidiéndote que lo bendigas y lo multipliques y que nunca falte en nuestros hogares. Padre, bendice tú cada varón y bendice este grupo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.